Amigos, ¿cómo les va? Baruch Hashem. Bueno, hoy es el segundo día de Rosh Chodesh Kislev, así que Chodesh Tov para todos, buen mes, y que este sea un mes realmente de una revelación importante en luz, porque es el mes justamente de la luz, el mes que se festeja Hanukkah a fin de mes. Nosotros empezamos a hacer esta serie de videos sobre la Teshuvah, explicando un poco qué significa Teshuvah. Habíamos hablado en el primer video que hicimos, que lo pueden ver cliqueando aquí. Y en este video hablamos de que hacer Teshuvah era recalibrar la vida, o sea, ponerse con una mirada hacia nuestro interior e ir viendo qué cosas están bien, qué cosas están mal e ir corrigiendo. Y que esto tiene que hacerse con alegría, y que esto tiene que hacerse sin medirse con otros, sino que uno tiene que medirse con los valores divinos, pero medirse a sí mismo, o sea, medirse cuánto enojo menos uno va conquistando en función de cuánto se enojaba antes, o sea, medirse con lo que otros hacen o lo que otros aparentemente cumplen o consiguen es obviamente un mal camino. Porque nadie sabe ni lo que la neshama de uno vino a hacer, lo que el alma de uno vino a hacer. Uno a veces conoce ciertas herramientas que uno tiene y a veces no las conoce y solamente las puede conocer justamente cuando Hashem, cuando Dios manda desafíos que nos ayudan. Si uno está dispuesto a hacer frente a esos desafíos, nos ayudan a liberar ese potencial. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la Teshuvah es para todos. ¿Qué quiere decir? Que no existe alguien que ya haya hecho Teshuvah. El que ya haya hecho Teshuvah puede ir despidiéndose de este mundo, porque este mundo es para trabajar, este mundo es para reconectarse, reconectarse con el alma de uno, reconectarse con Dios y reconectarse obviamente con el entorno. Hay un gran sabio de Torah que dice que Dios ama a aquellos que aman a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que como que Dios prioriza siempre la buena relación, el buen vínculo entre los prójimos, entre las personas, que el vínculo con Dios. Y esto lo vemos en muchos ejemplos, lo vemos cuando Abraham Avinu recibe a los 3 ángeles, que él piensa que son 3 personas en principio, y dicen los sabios, dice el Midrash, que Abraham estaba hablando con Dios en ese momento, y que Abraham sale corriendo a recibir a los ángeles. ¿Y por qué a los peregrinos? ¿Y por qué nosotros tenemos que leer esto? Justamente para que sepamos que para Dios es más importante nuestro vínculo, nuestro buen vínculo con el prójimo,
que nuestro buen vínculo, priorizar nuestro buen vínculo con Él. Que cuando nosotros cuidamos al prójimo, cuando nosotros nos ocupamos de quienes nos tenemos que ocupar con amor, con alegría, con creatividad, con esa libertad que le permite al otro ser quien vino a ser y no ser una especie de clon de la comunidad, de clon de la familia, de clon de los maestros, etc. Cuando uno se maneja así con el prójimo, Dios está muy contento. Muchas veces recibo algunas cartas con quejas de mujeres que se quejan de que el hombre no cumple o no quiere hacer no sé qué cosa, y yo supongo que con los hombres debe pasar algo así, pero no me escriben. Y yo les contesto, porque yo lo aprendí en mi propia historia personal, que lo importante es el shalom. Lo importante es que la pareja esté en paz, que esté contenta, que se amen, que se mimen, que se respeten, que cada uno respete el tiempo y el camino del otro. Obviamente, si esto no significa cosas que son violentas, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de algo que una de las partes piensa que el otro tendría que hacer y no hace, y se pone mal, se pone nerviosa, se enoja, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que saber que en el camino de la teshuvá, y esto es muy muy importante, nadie hace hacer teshuvá a nadie. Esto es muy importante que entendamos. Cada uno tiene que hacer teshuvá y ser un ejemplo de luz, un ejemplo de amor, un ejemplo de alegría, de gozo. Y que la gente que nos rodea vea ese amor, esa vitalidad y esa creatividad y esa conexión con Dios y con las personas y obviamente primero con uno mismo, que ellos vean en eso una inspiración y tengan ganas de hacer teshuvá. Pero no existe, yo hice, o tal persona, o tal rabino, o quien sea, hizo hacer teshuvá a nadie. Porque no es así. Dios abre las puertas de la teshuvá. Dios abre, si uno está buscando Dios, entonces abre esa puerta. Pero si la persona no está buscando, Dios no va a abrir. Entonces, si nosotros queremos que otras personas se vean beneficiadas, porque nosotros ya estamos muy altos, lo digo irónicamente, si queremos inspirar a otras personas, entonces lo mejor que podemos hacer es mejorarnos a nosotros mismos, ser más amables, ser más sinceros sin ser agresivos o meternos donde no nos han llamado para opinar. Sinceros en el sentido de que nuestro interior y nuestro exterior sea igual. Ese es nuestro trabajo. Y para la teshuvá no hay excusas. Esto es, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a leer un poquito del libro Vuelve a ser quien eres? Lo muestro porque la vez pasada me quedó fuera de cámara, del rabino Dov Ber Pinson, que él también escribió La vida después de la vida, que es un libro también muy interesante y que es muy, muy, muy enriquecedor. Y les quiero leer un párrafo que dice así: tenemos la opción de trasladar nuestra conciencia hacia un espacio profundo en nuestro interior, desde el que podemos responder conscientemente a todas las situaciones, donde y cuando sea que se presenten. Mientras que los propios acontecimientos y circunstancias podrían estar fuera de nuestro control, la reacción hacia ellos y la actitud respecto de ellos depende de nosotros. Y estas mismas reacciones harán toda la diferencia entre nuestras vidas en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean.
esta es la responsabilidad que debemos asumir si deseamos vivir una vida de significado y propósito. Esto lo traigo porque, digamos, para la teshuvá, para el tránsito en la teshuvá, que es observarse interiormente y tratar de mejorar cada vez más en todo lo que se pueda, no tiene excusas decir yo no puedo, porque cada uno tiene libre albedrío, y este es el punto que me gustaría aclarar. El libre albedrío es la base de la Torah. Dios crea al ser humano con libre albedrío. Dios no crea robots. Dios nos da justamente mitzvot, preceptos, porque Él sabe que puso en nosotros dos fuerzas contrarias, una que quiere hacer la voluntad divina y otra que no quiere hacerla, o que quiere hacer otras cosas. Pero tenemos que saber que ese es el arma, es la herramienta principal del ser humano, y lo vemos desde el principio de la Torá, desde Adán, que no cumple con la voluntad divina, y lo vamos a ver en toda la Torá, que el libre albedrío está ahí para ser utilizado por el ser humano, ya sea para bien o ya sea Hasbe Shalom, para, Dios no lo permita, pero todo lo contrario. Todo lo contrario quiere decir ir en contra de la voluntad divina. Ir en contra de la voluntad divina es perderse, es como romper la conexión que uno tiene con lo divino y con el objetivo que tiene nuestra Neshama, nuestra alma, porque nosotros tenemos que entender que todos somos almas encarnadas en cuerpos, y los cuerpos nos permiten transitar este mundo para hacer una tarea específica que Dios nos encomendó y que para la mayoría de nosotros está oculta. Y tenemos que ir haciendo mucho bien y mucho refinamiento con nosotros mismos y con nuestras acciones y nuestras conductas y cada vez más adentro nuestros deseos, etcétera, etcétera, para ir acercándonos a esa meta que habitualmente las personas no conocemos, pero podemos intuir, ya sea por las herramientas que tenemos, ya sea por las condiciones que tenemos para la vida. O sea que un judío que tiene que cumplir, por ejemplo, con kashrut, con comer kasher, y un no judío que no tiene que cumplir con esos preceptos, eso ubica a la persona hacia dónde tiene que dirigirse. Obviamente un judío que tiene que comer kasher y come kasher, pero come hasta hartarse y come, sí, golosinas, pero come hasta acá y no cuida su cuerpo y está pensando todo el día en comida, por más que come a kasher, no se está refinando. O sea, nosotros tenemos que entender que las mitzvot que Hashem nos da son para refinarnos, son para ser utilizadas para ser cada vez mejores con nosotros mismos, mejores o sea, ser piadosos con nuestra alma que vino a hacer una tarea, ser piadosos con nuestro entorno, ocuparnos del entorno que nos compete, que tenemos que ser responsables, y obviamente tener una relación maravillosa con Dios, porque en la medida que uno tiene una relación realmente de hijo con Dios, entonces uno tiene más facilidad para leer los mensajes que Él envía, para disfrutar de toda la gracia que Él nos envía constantemente. Y bueno, y obviamente podemos ser más felices y hacer felices al mundo, y realmente preparar al mundo para lo que estamos esperando, para la llegada del Mashiach verdadero y para la era mesiánica verdadera que estamos
tanto esperando esa era donde todos nos vamos a curar de todas nuestras cuitas, de todos nuestros dolores y vamos a hacer todo nuestro potencial revelado con toda la maravilla que Dios puso en cada uno de nosotros. Ezrat Hashem, Bimairav y Ameinu, que sea hoy mismo y que podamos vernos pronto en Jerusalén festejando la Geula. Hasta pronto.